Mi nombre es Rodrigo Rodríguez de la Fuente. Y aquí en estas tierras de Flandes tengo que comunicaros que hemos sufrido una de nuestras peores derrotas. Alférez, no tengo palabras para expresar lo que hemos sufrido hoy. Acuérdese, coronel, de los versos de nuestros abuelos, allá en la península contra los moros. Y vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y, si tienen a bien acompañarnos y suscribirse, les daremos relato de lo que pasó no muy lejos de aquí. Señores, hola amigos, en el capítulo de hoy vamos a tratar de la batalla de Heiligerlee, en la que se enfrentó un ejército de mercenarios alemanes a las órdenes de Luis de Nassau con las tropas españolas a las órdenes del conde de Arenberg. Corría el año de 1566 y en abril un grupo de nobles flamencos, calvinistas en su mayoría, consensó un pliego de exigencias conocido luego como el Compromiso de Breda, y que fue presentado a Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, casi como ultimátum. En 1567, la ciudad de Valenciennes se negó a admitir una guarnición real y se rebeló. La corona la sitió sin bombardearla, al mismo tiempo que los tercios derrotaron a las fuerzas de socorro calvinistas. Derrotadas esta Trelos y luego en Lannoy, la ciudad volvió sin derramamiento de sangre al orden legal. Al mismo tiempo, en el norte, Henry van Brederode y Jean de Marnix reclutaron fuerzas para iniciar una rebelión calvinista. El 13 de marzo de 1567, en Oosterweel, cerca de Amberes, la fuerza de 2.500 efectivos calvinistas a las órdenes de Marnix fue sorprendida por un contingente realista de solo 800 hombres y completamente aniquilada. Ya en 1568, Guillermo de Orange planeó un triple ataque sobre los Países Bajos españoles. Un primer ejército atacaría desde el sur, desde Dierenberg, para bloquear Bruselas y cerrar el camino español desde el Milanesado, que era por donde la corona española recibía refuerzos y apoyo logístico. Otro segundo ejército, algo más al norte, bajo las órdenes de Jost de Soet, señor de Villers, atacaría en dirección a la zona central, y un tercero, a las órdenes de su hermano Luis de Nassau, atacaría Groninga, al norte de los Países Bajos. El 20 de abril de 1568, el contingente mercenario del señor de Villers y Willem van der Mark, señor de Lumey, cruzó la frontera de los Países Bajos desde Jülich, a la altura de Maastricht, con la intención de tomar Roermond, que no quiso ser liberado. El ejército calvinista finalmente emprendió la retirada hacia Alemania, en la creencia de que los españoles no les iban a perseguir fuera de las fronteras de Flandes. Se equivocaron, y fueron perseguidos, y finalmente derrotados y aniquilados el 23 de abril de 1568. La invasión, en el norte, se inició con retraso respecto a lo planificado, y por esas fechas el ejército central ya había sido derrotado en Dahlen. Luis de Nassau y su hermano Adolf, con un ejército de 6.000 hombres, salieron de Emden, en el lado norte del estuario del río Ems, conocido como el Dólar, con el objetivo de alzar la región de Frisia en armas contra la corona. Por la margen oriental del río Ems, marcharon hacia el sur, hasta Rede, donde estaba el único puente por el que podía cruzar a la margen occidental un ejército, y el 24 de abril ocupó el castillo de Bede, que fortificó para utilizarlo de centro de reclutamiento. Desde allí se dirigió a Damm, que es la actual Appingedam, y que una vez ocupada empezó a fortificar, para luego ir a ocupar el pueblo de Delfshield y su puerto, y así poder recibir suministros y refuerzos directamente desde Emden a través del Dólar. Una concepción estratégica impecable. Y hasta el momento
sin ninguna oposición, ya de que, además de no haber tropas realistas desplegadas en esa zona, gran parte de la población en Frisia era protestante. La orografía del terreno en esta zona tiene hoy en día poco que ver con lo que existía en el siglo XVI. Estos grandes cambios se pueden observar superponiendo un mapa del siglo XVI sobre uno de Google Earth actual. La región de Frisia, en el siglo XVI, era una de las zonas más bajas de los Países Bajos. En palabras de Guido Bentivoglio, en 1687, abro comillas, aquí alternadamente la tierra se convierte en mar y la mar en tierra, cierro comillas. Ya en Dam, hoy Appingedam, Nassau envió mensajeros al vicegobernador de Groninga, el obispo Uresco, con la intención de que se le abrieran las puertas en nombre de su majestad. Pero al igual que ocurrió en la ciudad de Roermond, Groninga tampoco quiso ser liberada, entre comillas, y rechazó las ofertas de los calvinistas, pese a tener una quinta columna en su interior. Lo que sí hicieron las autoridades civiles de Groninga fue dar al de Nassau una cantidad de dinero para comprar su independencia. Nassau se quedó con el dinero y siguió con su ofensiva. De todas formas, las comunicaciones de Groninga con Bruselas no estaban cerradas, por lo que desde Groninga se pudo dar aviso al duque de Alba para que enviara refuerzos. El duque organizó una fuerza de socorro con tropas al mando del conde de Arenberg, el conde de Meggen y el maestre de campo Gonzalo de Bracamonte, para que se dirigieran desde sus acuartelamientos hacia Groninga. Jean de Ligne, conde de Arenberg, recién llegado de ayudar al rey francés contra los hugonotes, se desplazó con 400 jinetes y 5 compañías de infantería hacia Argen, en donde se reuniría el 7 de mayo con el conde de Meggen, que saldría desde Bolduque con 4 compañías de infantería y 3 compañías de reruelos. Al día siguiente, y por rutas diferentes, se dirigieron a Zwolle. Luego, Arenberg se dirigiría a Groninga vía Vollenhoven, a donde llegó el 11 de mayo, y Meggen lo haría por Coevorden. Gonzalo de Bracamonte partió hacia Groninga, pero por una ruta diferente. Desde Bolduque se dirigió hacia Ámsterdam, donde embarcó sus tropas para trasladarlas por el mar interior hasta el puerto de Harlingen, a donde llegó el 18 de mayo con 10 banderas de españoles del tercio de Cerdeña, 3 banderas del tercio de Sicilia y 6 piezas de artillería. En Groninga les esperaba, seguramente ansioso, el coronel Schomburg con sus 4 compañías de alemanes y unos cientos de nuevos reclutas. Nassau se encontraba ahora casi en la misma situación que el señor de Villers frente a Roermond el mes anterior. No tenía fuerzas para sitiar la ciudad y no estaba en condiciones de enfrentar a los españoles en campo abierto, por lo que solo le quedaba la opción de la retirada. Y Nassau se tuvo que retirar de Groninga hacia Damm. Se dedicó entonces a devastar y saquear la zona, con el doble objetivo de aprovisionar sus tropas sobre el terreno y, además, de provocar a los realistas para que salieran de Groninga. Por su parte, Arenberg, en inferioridad numérica, se negó a presentar batalla a la espera de recibir las tropas del conde de Meggen. Pero el conde de Meggen, en Coevorden, se enfrentaba en esos momentos a un motín, por lo de siempre, la falta de pagas. Finalmente, y por las presiones desde Bruselas, el 22 de mayo el conde de Arenberg salió de Groninga para enfrentar a Nassau, cerca de Damm. En el combate que siguió, los españoles derrotaron a los rebeldes calvinistas que, sin embargo, se retiraron en buen orden hacia la abadía de Herringen. Damm y el puerto de Delfzijl pasaron de nuevo al control de la corona. Pero esta vez, al frente de las tropas que les perseguían, no estaban los experimentados y capaces maestres de campo Sancho Dávila y Sancho Londoño. El conde de Arenberg, al mando de las unidades, pese a ser un experimentado militar y valiente, como se verá después, tuvo una muy pobre actuación. Contradiciendo las órdenes, inició en solitario la persecución de las fuerzas rebeldes. Pero mientras éstas lo hacían ordenadamente, Arenberg perdió el control de sus fuerzas, que en la persecución de los rebeldes se fueron desperdigando. La vanguardia, el centro y la retaguardia del pequeño ejército español avanzaron de forma descoordinada y sin posibilidad de darse apoyo mutuamente, y por supuesto, como siempre, en franca inferioridad numérica. La orografía del campo de batalla en esa época se conoce gracias a una descripción detallada que da Bernardino de Mendoza en sus
comillas, comentarios de lo sucedido en las guerras de los Países Bajos, 1567-1577, ya que los grabados históricos o de exaltación nacionalista, más artísticos y propagandísticos que otra cosa, apenas aportan información fiable. Para hacerse una idea del terreno en donde se desarrolló la batalla y las dificultades de determinar cómo era, basta ver la proyección de un dibujo plano del siglo XVII sobre un plano actual. Heiligerlee es una población cercana a una zona de suaves colinas, bosques, áreas pantanosas y turberas, que son zonas de terreno deprimidas de donde la población local extraía la turba, que luego utilizaba como combustible. Dichas turberas se utilizaron después como trincheras. Desde la óptica del ejército español, veremos en la parte izquierda, sobre una pequeña elevación del terreno, una abadía, rodeada por una acequia y un cementerio colindante. Un extenso bosque se proyectaba en su izquierda y por detrás de la misma. En el centro se encuentra una zona llana por donde discurría un camino que cruzaba el campo de batalla perpendicularmente, y del que salía otro que daba acceso al monasterio. A la derecha se alzan dos suaves colinas de tan solo 4 o 5 metros de altura, una de ellas algo más adelantada y otra más retrasada, paralelas al monasterio, y ambas parcialmente cubiertas de zonas boscosas. Frente a la posición calvinista, en tierra de nadie, el terreno se puede dividir en dos zonas. A la izquierda, la campiña estaba cubierta de pantanos, lodazales y algunas turberas, los atolladeros que describía Bernardino Mendoza en sus escritos, mientras que a la derecha el terreno era más firme, aunque también presentaba algunas turberas. Desde el camino, por donde llegaron las unidades realistas, era imposible de detectar a simple vista las zonas pantanosas y las turberas. El conde de Arenberg no envió exploradores a reconocer el terreno, contrariamente a la costumbre del duque de Alba, que incluso corriendo grandes riesgos, examinaba siempre personalmente cualquier posible campo de batalla. Luis de Nassau aprovechó muy astutamente la orografía del terreno y desplegó a su derecha, en el monasterio y su cementerio, a grupos de arcabuceros, y en el terreno firme, próximo al cementerio, emplazó a su artillería. En algunas de las turberas, frente a su despliegue, ocultó también a grupos de arcabuceros que se mantendrían emboscados. En el centro, a ambos lados del camino, desplegó a sus unidades de arcabuceros y piqueros, protegidos por trincheras, y también a su caballería. Finalmente, a la izquierda, en las dos colinas, colocó también unas mangas de arcabuceros, una de ellas en la segunda colina, algo más retrasada, y otra sobre la primera colina, la más adelantada, protegidas ambas por una trinchera. Colocó, además, pequeños grupos de arcabuceros ocultos también en diferentes turberas en este lado, y esperó. El 23 de mayo, la vanguardia española, compuesta por 250 arcabuceros y 200 coseletes, piqueros con armadura, y 6 piezas de artillería, aparecieron por el camino frente a la posición rebelde. No se enviaron exploradores, ni se reconoció el terreno. No se esperó al comandante, ni se esperó a recibir órdenes, y tampoco se esperó tener ningún tipo de soporte de las unidades que venían detrás. Los arcabuceros, que llegaban al frente de la vanguardia, se desplegaron a la derecha del camino. El fuego de los 6 cañones, llamados como las notas musicales do, re, mi, fa, sol y la, obligó a los rebeldes a retirarse de la zona expuesta de la primera loma hasta el bosque. Los 450 españoles de la vanguardia, sin más, iniciaron un asalto sin coordinación sobre un terreno desconocido contra 6.000 calvinistas atrincherados en posiciones elevadas y preparadas. ¿Qué podía salir mal? En ese momento, la batería, sin posibilidad de alcanzar a los calvinistas de la segunda loma, se tuvo que reposicionar, dejando así de dar fuego de cobertura a los 200 arcabuceros que avanzaban contra toda el ala izquierda del ejército calvinista. Mientras tanto, a su izquierda, los 200 coseletes iniciaron la carga de manera impetuosa. Desconocedores del terreno, los coseletes cargaron a través de la zona semipantanosa que estaba frente a las posiciones rebeldes, y a medida que avanzaba el agua les alcanzó hasta las rodillas. La media carga se les hizo imposible no solo ya avanzar, sino también retroceder. Los calvinistas se percataron enseguida de la situación en que se hallaban los piqueros y se dedicaron a arcabucearlos.
ya no era un combate, era un tiro al blanco contra un enemigo inmóvil y sin posibilidad de responder o protegerse. Mientras tanto, a la derecha, los arcabuceros españoles subieron la primera colina y desalojaron a los rebeldes de la línea del bosque. Estos se retiraron hacia la segunda colina. Los 250 españoles siguieron avanzando contra la línea de trincheras calvinistas. Parece que es entonces cuando arcabuceros enemigos, escondidos en las turberas, revelaron su posición y les dispararon de flanco. Acosados por los disparos enemigos desde el frente y por el flanco, empezaron a sufrir graves pérdidas, sin lograr siquiera dañar al enemigo trincherado. Así que hicieron una retirada desordenada, que fue aprovechada por los rebeldes que, saliendo de las trincheras y turberas, los cargaron y persiguieron. Al otro lado del camino, la situación era aún peor. La totalidad de los 200 coseretes que tan imprudentemente habían cargado fueron un blanco muy fácil para las mangas de arcabuceros rebeldes y la artillería, que les disparaban a quemarropa. Según el señor de Barchón, comandante de la artillería rebelde, los españoles inmovilizados en el pantano pidieron cuartel, pero no se les dio, y fueron masacrados a sangre fría, al grito de Dalen, Dalen. Todos murieron allí inmóviles, sin poder defenderse siquiera. En ese momento aparecía en el campo de batalla la caballería de Jean de Ligne. No esperó a las otras unidades que venían detrás y cargó valientemente al frente de su caballería contra las unidades rebeldes que habían iniciado la persecución de los arcabuceros españoles. Pero tan valiente y aguerrido como Arenberg era Adolfo de Nassau, que viendo iniciar la carga de la caballería española, sin perder un segundo, y también al frente de sus unidades, inició con bravura una contracarga. El choque entre ambas caballerías al galope fue muy violento y se produjeron numerosas bajas por ambas partes, nada más llegar al combate. Adolfo de Nassau murió como un jefe guerrero al frente de sus jinetes. Alonso de Ulloa presenta en el combate, afirma en sus memorias que el conde de Arenberg mató en combate al mismísimo Adolfo de Nassau y a los dos caballeros que le acompañaban, aunque quedó malherido y no pudo evitar ser capturado por los rebeldes. La caballería española, contracargada por la caballería calvinista y recibiendo fuego de flanco desde las turberas y sin soporte de las tropas de infantería que les seguían, fue pronto derrotada y puesta en fuga. Los mercenarios alemanes que venían detrás se encontraron de repente también aislados, rodeados por la caballería y la infantería calvinista, y sin soporte del resto de tropas españolas que les seguían a cierta distancia. Rodeados, depusieron las armas y decidieron negociar su rendición, pactando su libertad a cambio del juramento de no luchar por el rey durante 6 meses. La batalla de Herligli había concluido. Está generalmente aceptado que las bajas en el ejército calvinista fueron alrededor de 50, mientras que en el español fueron unas 450. Tras mantener posiciones a la espera de la aparición del ejército calvinista, Megen y Salazar, viendo que no eran ya acosados, se retiraron hacia Groninga, donde se refugiaron en espera de refuerzos y órdenes. Tras la derrota en Heligerli, los escasos supervivientes iniciaron la retirada aisladamente, y muchos de ellos fueron agredidos y asesinados por parte de la población calvinista de la zona. Posteriormente, después de la abrumadora victoria española de Jemmingen, y ya de vuelta a Groninga, los compañeros de los agredidos y asesinados, pertenecientes todos al mismo tercio de Cerdeña, se tomaron la justicia por su mano y cometieron, a su vez, desmanes, incendios y asesinatos en las poblaciones contra aquellos que consideraron culpables del trato dado a sus camaradas. El duque de Alba, enterado de los crímenes cometidos por algunos de los soldados del tercio de Cerdeña, mandó apresar a todos los involucrados, degradar a sus oficiales y ajusticiar a los culpables. El gran duque de Alba ordenó, además, disolver el tercio de Cerdeña. Alba era un militar estricto, no un político, y siendo justo era duro e inflexible, implacable. Pero lo fue por igual, con enemigos y amigos. No había términos medios en su mentalidad. Volviendo de nuevo a los acontecimientos, tras la batalla, los rebeldes a las órdenes de Luis de Nassau no tardaron en aparecer de nuevo frente a Groninga y poner sitio a la ciudad. El ejército rebelde se envió de nuevo en un punto muerto, y mientras los calvinistas debatían qué hacer,
El duque de Alba reaccionó con energía y decidió que había llegado el momento de encargarse él personalmente de las operaciones, y para ello se desplazó a Groninga. Pero esta es materia ya de un nuevo capítulo. Y si este te ha gustado, suscríbete, dale al like y también presiona la campanilla para que te avise de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Hasta pronto amigos, nos vemos en Groninga.